Hoy es nuestro cuarto tema y la próxima semana estamos terminando con nuestra serie El gozo de dar. Amén. Yo espero que el Señor esté hablando a tu corazón, que tu corazón también esté receptivo y que podamos entender este asunto del dar. Porque como dije al empezar esta serie, a Dios le importa hablar acerca del dinero, no porque le falte, no porque sea otra cosa que el dinero compite con Dios en el primer lugar, por el primer lugar de nuestro corazón. ¿Está conmigo? Y eso nos pasa a todos. Por eso es importante que pongamos a Dios en su lugar, en el primer lugar de nuestra vida, y al dinero en el lugar que le corresponde. Escuche, el dinero no es que sea fuchi, la basura. No. Dios nos ha dado, nos provee, y usted y yo debemos saber administrarlo. Amén. Mire lo que dice, 2 Corintios capítulo 9, versículos 12 y 13. Le voy a esperar. 2 Corintios 9, 12 y 13. ¿Ya lo encontró? Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Lo expresa de una forma más entendible. 2 Corintios 9, del 12 al 13. Dice así: entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, o sea, del ministerio de dar, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Le animo que lea todo el capítulo 9. En casa, lea todo el capítulo 9. Se habla mucho, o es un capítulo específicamente donde el apóstol Pablo exhorta el hecho de dar, de ofrendar. Y en ese capítulo específicamente una ofrenda especial por los hermanos de la iglesia de Jerusalén que estaban pasando por una necesidad. No se especifica qué tipo de necesidad claramente, pero sí se dice que ahí están pasando por una necesidad. Y entonces Pablo venía pasando por todas las iglesias que él había levantado, recibiendo las ofrendas que ellos tenían. Y entonces Pablo le habla a esta iglesia en Corinto para que tengan preparada ya la ofrenda, y entonces les dice que dos cosas buenas van a resultar del ministerio de dar, de lo que ellos están haciendo. Porque esta iglesia en particular le había pedido a Pablo que no los deje fuera, sino que les deje dar. Y Pablo se jactaba de ellos ante otras iglesias porque decía, ellos dan de buena gana. Y entonces, lo va a leer usted ahí cuando lea el capítulo 9, Pablo va a decir, entonces voy a decirlo en palabras comunes, para no quemarme, no haber hablado por las puras, no haberme jactado de ustedes por las puras, he mandado a fulano y a sutano para que los preparen, pues, ¿no? Para que ustedes estén al tanto del asunto. El tema es de que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una necesidad, y entonces Pablo dice que dos cosas resultarán de este ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Dice, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Y mi hermano, en las últimas semanas hemos estado hablando acerca del dar con alegría y de cómo ser un dador alegre. Pues Dios ama al dador alegre, ¿amén? ¿Está conmigo o no? ¿Está alegre usted o no? Hemos aprendido en estas últimas semanas acerca del corazón del dador alegre, es decir, lo que motiva al que da con alegría. Hemos aprendido el por qué dar, es decir, ¿por qué damos? Porque reconocemos que Él es quien nos provee. ¿Se acuerda? Que hablamos de que Él es nuestra fuente. ¿Por qué damos?
Porque reconocemos que Él es el dueño de todo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Dijimos que somos mayordomos, administradores, ¿verdad? De lo que Él nos ha dado. Porque también, ¿por qué damos? Porque somos agradecidos, en señal de gratitud. Y esto es una especie de alabanza a Dios también, cuando usted y yo damos por gratitud. Entonces, si nos damos cuenta, todo se centra en Él, en Dios, y se conecta con el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para proveernos a nosotros? Proveer a los demás también. Amén. Dios es un proveedor por excelencia. Fíjese, cuando Dios creó al hombre, creó la tierra, creó todo lo que había en la tierra, los animales, las bestias, los peces, las aves del cielo, las plantas, y después que hubo provisto todo, lo puso al hombre. No lo puso antes, porque Dios, planificando su creación, pensó al final al hombre, cuando ya está todo listo. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque Él es un proveedor por excelencia. Dile que está a tu costado, Dios es un proveedor por excelencia. Por eso es que cuando le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo, o sea, Abraham estaba seguro de lo que Dios iba a hacer. Él iba a ir con su hijo e iba a regresar. Dice el libro de Hebreos que Abraham creía en su corazón que Dios levantaría de los muertos a Isaac. Ya usted y yo sabemos la historia, no murió Isaac. Dios no permitió que él lo terminara de ejecutar, de sacrificar, porque ya lo había sacrificado en su corazón. Y mire, y de pronto, como ellos habían ido a sacrificar, Abraham encontró un carnero enredado por sus cuernos en un matorral, en un arbusto. Oh, qué lechón Abraham, ¿no? Qué suertudo, en medio del desierto, en un arbusto, un carnero. ¿Sí me dejo entender? Ahí es cuando Abraham saca la expresión Jehová Jireh. ¿De dónde proviene ese Jehová Jireh que usted escucha por aquí y por allá de repente en las iglesias? Jehová es nuestro proveedor. ¿De dónde? De esa experiencia de Abraham con Dios. Entonces, mi hermano, Dios es nuestro proveedor. Y hoy veremos, mi hermano, el propósito de dar. Hemos visto el por qué dar, ahora vamos a ver para qué dar. ¿Para qué da un dador alegre? Justamente este texto que hemos leído nos enseña 2 y hasta 3 razones por qué dar. Siendo que somos parte de la iglesia del Señor, la iglesia local, vamos a ver esto. La primera razón, ¿para qué dar? Para satisfacer necesidades. Diga conmigo, satisfacer necesidades. Mire cómo empieza diciendo el apóstol Pablo en este texto de 2 Corintios 9, 12 al 13. Dice, entonces, 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes, en este caso de Jerusalén, porque era una ofrenda específicamente para la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando usted y yo damos, ¿para qué damos? Una de las razones es para satisfacer las necesidades. ¿Las necesidades de quién, pastor? Pues depende de las necesidades que hay en la extensión del reino de Dios, en este caso, en nuestro caso como iglesia. Las necesidades de alguien, por ejemplo, la vez pasada vino la misionera Amnia, ¿se acuerda usted? Y varios de ustedes dieron una ofrenda. Se está satisfaciendo la necesidad que ella tiene para poder viajar y hacer la misión que Dios ha puesto en su corazón hacer. ¿Sí me dejo entender? El año pasado me acuerdo que hicimos un almuerzo para personas que no tenían para comer, o por lo menos que la pasan difícil. Y salimos con un grupo de personas. Una vez fue un almuerzo, otra vez fue un desayuno que preparamos para justamente estas personas. Y salimos con un grupo de personas para compartir estos alimentos. Entonces se satisfacen las necesidades de los que están a nuestro alrededor, de los que conocemos tienen esa necesidad. Cuando hemos recibido, el año pasado, el anteaño pasado creo que fue, el año pasado recibimos una donación de una sopa de menestras, nos lo dieron el misionero William, que tiene la misión allá en el Carmen, en San Juan Bautista, nos
donaron estas sopas y leemos, porque son sopas para, o sea, menestras para las personas que menos tienen. Y bueno, compartimos con algunos aquí, pero también bendijimos a un barrio aquí por Santa Rosa, más o menos, a gente que de pronto le puede servir muy bien la sopa también. Entonces, ¿qué es lo que hace el dar? Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que se va a satisfacer las necesidades en este caso, de los creyentes. 1 Corintios 9, no es segunda, sino primera, 9, del 13 al 14, nos dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan. Pablo está haciendo referencia al servicio levítico en el templo, que estaban bajo la ley. ¿Se acuerdan que lo comentamos la semana pasada? Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los diezmos que llevaban en el tiempo levítico al templo, y los que trabajan en las cosas sagradas comen de ahí se proveían. Dice, y que los que sirven del altar participan. Allí está hablando de los sacrificios que traían. Entonces, cuando traían sacrificio, les decía la semana pasada, el sacerdote que oficiaba el sacrificio sacaba una parte de ese sacrificio. Pastor, si se hacían 100 sacrificios, de los 100 sacrificios sacaba el sacerdote. Obviamente no se lo comía solo, se lo comía con todos los que estaban sirviendo en el altar. Lo compartía con sus familias y todo ello. Porque para eso de manera práctica, era para eso que Dios les había mandado sacrificar, para sustentar a los que trabajaban en el templo. ¿Estamos? Suplir las necesidades, en este caso, pues de alimentación a los que trabajaban en el templo. Y en el caso de los que traían los sacrificios, pues también servía para lo mismo, para el alimento. Mi hermano, el corazón de Dios siempre ha estado, en el corazón de Dios, el hecho de bendecir. Dios no es duro del codo. Dile que está a tu costado, Dios no es duro. Dios siempre nos bendice. Mira, hermano, la idea de Dios siempre ha sido bendecir al hombre para que el hombre sea de bendición para otros. No para que subyugue a otros. Yo tengo más que ti. Entonces, ¿quieres un poquito? Sírveme. No es para que subyugues a otros. Es para que bendigas a otros. Por eso, mi hermano, cuando se encuentra con Abraham, cuando lo llama a Abraham, le va a decir una cosa bien interesante que tiene que ver con bendición. Génesis 12, 1, 3 dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, mira, y te bendeciré. Di conmigo, te bendeciré. Dile que está a tu costado, te bendeciré. El Señor te va a bendecir, dile. Continúo leyendo, dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dile que está a tu costado, vas a ser bendición. Ojo, Dios primero te bendice para que puedas ser bendición. ¿Cómo puedes ser bendición si no te bendice primero? ¿Está conmigo? Entonces, cuando Dios te da, a través de tu trabajo principalmente lo va a hacer. Cuando Dios te bendice a través de tu trabajo, lo está haciendo para que disfrutes de ello. Sí. Di conmigo, sí. Dile que está a tu costado, sí. Cómprate algo bueno. No tiene nada de malo. ¿Está conmigo? Pero acuérdese, no es solo para usted. Es para que usted también bendiga a otros. De acuerdo a tu generosidad. ¿Está conmigo? Dile que está a tu costado. Dile, de acuerdo a tu generosidad. ¿Eres generoso? Pregúntele, ¿eres generoso? No le responda si usted no quiere. Ay, pastor, qué incómodo. No se me incomode. Es que aquí hay varios que tienen que romper las paces que han hecho con la Virgen del Puño. El codo lo tienen así tieso, lo tienen.
tiene que romper eso. Mi hermano, de allí, de este texto, de lo que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De ahí es donde sale el eslogan que nosotros decimos cada semana: ¿somos bendecidos? ¿Somos bendecidos? De aquí sale. Porque Dios le prometió a Abraham: te bendeciré y serás bendición. ¿Está conmigo? Para eso nos bendice Dios. Hermano, nunca ha sido la idea de Dios que el hombre subyugue al hombre, sino que el hombre bendiga al hombre. Mira lo que dice 2 Corintios 9, 8 y al 11. Dice: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Lo voy a repetir. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Amén. Hermano, yo le he contado varias veces y me encanta porque es una de las cosas que llevo grabada en mi mente. En los primeros años de nuestra iglesia juntamos entre todos un bolsón de víveres así bien grande. Habíamos visto una familia junto a la ribera del río que vivía ahí, una chocita, una chocita era. Tenían 2 pequeños. Y las hermanas con las que fui la primera vez, cuando los fuimos a ver, miraron al toque, tasaron a los niños. Sí, tenían un ojo esas hermanas, porque le sacaron la talla al ojo, la talla del pie a los niños. Y entonces cuando vinieron y dijeron talla tal, entonces hubieron varios que ofrendaron ropita nueva, ropita usada también, pero había algunos que también trajeron ropa nueva y zapatos nuevos. Llevamos como zapatos nuevos, creo que 2 pares para cada uno. Creo que eran unas zapatillas, unas sandalias, creo, nuevos para el niño y la niña, y otros zapatos usaditos, pero que estaban en muy buen estado. Y entonces les llevamos, y cuando me interesaba que se prueben pues los zapatos nuevos, porque si no le quedaban habría que cambiarlos, ¿no? Y entonces, cuando vieron el bolsón, la nena al toque chapó un yogur. Y entonces el papá le dijo, y entonces se quedó mirando y le dijo: no, es de ustedes, tómenlo. Y ya la niña agarró, lo abrió y lo tomó. Y cuando le entregamos los zapatos y todo, quisiéramos que se los prueben para ver si de repente hay que cambiarlos. Y entonces agarró, el niño abrió la caja, sacó los zapatos, los vio. Mire, hasta ahorita me emociono cada vez que lo cuento, porque la tengo aquí vívida. El niño abrió los ojos a su mamá y le dijo: mamá, son nuevos. Oh. Hermano, ya eso ha pasado más de 10 años. Esos niños ya son grandes. No creo que se haya olvidado ese niño de eso. Algún día ese niño hará lo mismo con alguien. El siguiente año regresamos, el papá ya había conseguido un trabajo, todavía estaban en la choza, pero se notaba que habían avanzado un poco. Y hermano, esto es lo que sucede cuando usted y yo damos con generosidad y con amor, con alegría de corazón. ¿Sabe lo que sucede? Tu dar, tu ofrenda, tu ayuda trae esperanza. Le hace ver a la gente que no están solos, que hay esperanza, que Dios no se ha olvidado de ellos. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso, mi hermano, que satisfacer las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor es un privilegio para nosotros como creyentes, porque somos hijos de Dios. Él nos provee y Él sabe lo que estamos haciendo con lo que tenemos. ¿Está conmigo? La segunda razón de para qué damos es para que Dios sea glorificado. Fíjese usted en el texto que dice, el primero que les di de 2 Corintios 9, 12 al 13, dice: y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios como resultado del ministerio de ustedes, o sea, del dar
ellos darán gloria a Dios. Dile que está a tu costado, darán gloria a Dios. Mire lo que dice 1 Pedro 4, 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algunos dicen, no pastor, pero ahí está hablando de los dones, de repente del don de enseñar, del don de predicar. Sí. Está hablando de los dones en general. No está hablando solamente del enseñar. Conforme el don que ha recibido. Si tú consideras que Dios te ha dado, es más, en otra parte el apóstol Pablo especifica que algunos han sido llamados, han recibido el don de dar. ¿Sabía eso o no? Algunos tienen ese don, el don de dar, de ayudar. Entonces, también se refiere a administrelo según, dice el apóstol Pedro, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, mire lo que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra quiere decir sirva conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo servimos a otros, servimos con nuestros actos de servicio, valga la redundancia, servimos con nuestras palabras, con nuestro conocimiento, o servimos dando algo material, todo debe ser ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. No se trata que yo sea glorificado. No se trata que usted sea glorificado. ¿Se trata qué? ¿Quién tiene que ser glorificado? Dios. Entonces, mi hermano, la próxima vez que tú y yo demos algo y que por A o B ese alguien que recibe no es agradecido contigo, no te reconoce lo que haces, dile que está a tu costado, no te afectes. Amén. No nos afectemos. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene que ser reconocido. Amén. Lo que sí debemos enseñarle a las personas es que sean agradecidas con Dios. Amén. Me acuerdo que con esta familia ahí oramos, los bendijimos en una oración también y nos fuimos ese día. Iglesia, siempre que usted y yo damos, ofrendamos o diezmamos, sea que lo hacemos aquí en la iglesia, cuando lo hacemos aquí en la iglesia, o que ayudamos a alguien afuera en la ciudad, recuerde, es Dios quien tiene que ser glorificado. Amén. No se trata de que publiquen tu nombre, no se trata de que esa persona te debe un favor. Dile que está a tu costado, no me debes nada. Amén. No nos deben, no nos deben nada. Vamos a hacerlo como para el Señor. El salmista lo dice de esta manera: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Glorifica a Dios, sea agradecido con Dios, reconoce a Dios, bendice al Señor. No te olvides de ninguna de las cosas que Dios ha hecho por ti. Una pregunta: ¿escribe usted lo que Dios hace por usted? Si no lo hace, le animo que haga lo siguiente: compre un cuaderno, especialmente para las bendiciones que Dios te ha dado. Y cuando Dios te dé algo, escribe ahí qué es lo que Él te dio y la fecha. ¿Está conmigo? Lo que usted reconoce que Dios te ha dado. Al cabo de un mes, revísalo. Al cabo de medio año, revísalo. Al cabo de un año, revísalo. Escúchame bien. A veces yo digo, Dios te ha dado algo y dice, amén, dicen todos. Pero cuando le digo, a ver, menciona una. Es que son tantas, pastor. Y a veces no me dicen ni una. En un año. Entonces ahí hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Falta de reconocimiento de lo que Dios está haciendo por mí. Y lo tienes como, no, sí, Dios hace todo por mí. Eso es que Dios no hace nada por ti. Porque cuando viene el tiempo de necesidad, el tiempo de prueba,
Ahí es donde te pones cara a cara con Dios y te pones a renegar de Dios. Porque en el fondo de tu corazón no estás reconociendo lo que Dios está haciendo por ti. Porque crees que es producto de tu esfuerzo solamente. O sea, te llega tu cheque a fin de mes, te llega tu pago a fin de mes y no dices gracias Dios por la provisión, sino dices, para lo que me paga. Porque eso, como estás renegando de que te pagan muy poco por tu esfuerzo, en vez de dar gracias a Dios por lo que Él te está proveyendo. Pastor, pero si eso me lo da mi jefe. A eso me refería en las primeras semanas cuando decimos, ¿quién es nuestra fuente? ¿Quién es tu fuente? ¿Quién? ¿Qué vas a hacer entonces a partir de ahora? Cada vez que te paguen por un servicio que haces, cada vez que te paguen por un producto que vendes, cada vez que te paguen por el tiempo de trabajo que tienes, la quincena, la semana o el mes, cada vez que te paguen, di, gracias Señor. Y escríbelo en tu cuaderno. Me pagaron. Hay algunos que no les pagaron. ¿Sí? Y yo conozco a algunos. Hermano lindo, reconoce, claro, y esto estoy hablando del día a día. De pronto te das cuenta en la semana, en el mes, en el año, no me he enfermado nada. Es que yo me sé alimentar, pues hermano. Que yo soy inteligente y este cuerpito, ¿se da cuenta? No sabe agradecer. Gracias, Señor. No sabes que Dios ha puesto un cerco a tu alrededor para que la enfermedad no llegue a tu vida. Y no te das cuenta. ¿Está conmigo? Hermano, yo me di cuenta que Dios nos protegió como papás a Carolina y a mí cuando nació mi hijo Matías. Nuestro primer bebé había muerto, como ya le he contado más de una vez, a la hora de nacer. Así es que la calidad de padres muchas veces se ve en que de repente si el niño se enferma mucho o no, si el niño está bien atendido o no, si el niño está flaquito, llenito o qué, ¿no es cierto? Si lo ven flaquito, oye, dale teta, ¿no? La gente dice, oye, estos papás. Hermano, mi Matías era así. Hermano, Matías no se enfermó creo que hasta el 6º año de nacido. Y yo cuento esta porque yo siempre dije, uy, ¿ahora qué va a pasar? Estábamos jugando y al rato mi hijo ya gateaba y me pongo a hacer mis cosas y mi Matías se va gateando por ahí y tenía un trapeador de esos que tienen como una espuma abajo y que cuando jala usted como que se exprime solito, ¿sí? ¿Han visto esa? Ya, uno de esos tenía ahí y lo habíamos terminado de usar, lo habíamos lavado y lo dejamos ahí, pues en donde dejábamos, en la cocina, a un costado dejábamos el trapeador. Y de pronto, Matías, ¿dónde está Matías? Lo veo prendido del trapeador de la esponja, chupando esa nota. Dios mío, dije, y ahora se me viene en diarrea de pronto. Mire lo que pensé en ese momento, ¿no? Ahora se me viene en diarrea, ¿qué van a pensar los demás? Uno inmaduro a veces, muchas veces, ¿no? Hermano, nada le pasó. Nada le pasó a mi Mati, y por eso digo yo, ¿sabe? Yo me di cuenta de eso al tiempo, que Dios nos había cuidado a Carolina y a mí como padres, porque nadie tenía nada que quejarse, porque Matías era bien papucho, tenía 3 rollos aquí, y Dios siempre te cuida. El problema es que tú y yo a veces no lo reconocemos. No, es que yo sé cuidar a mi hijo, es que yo me entreno, he leído mucho para cuidar a mi hijo. No, mano. A mí Dios me guardó. A mí Dios me protegió. Y hasta ahora lo sigue haciendo, créame. Entonces, mi hermano, el salmista dice, bendice, no te olvides de ninguno. Cuando las personas llegan a conocer a Dios, lo glorifican por lo que Él ha hecho y hace en ellos. Por lo que
dar para ayudar a extender el reino también es que Dios sea glorificado. Mire, llega un misionero a cierta zona, se levanta una iglesia en cierto lugar y se comienza a predicar el evangelio. Personas que no conocían al Señor ahora lo conocen. ¿Cuántos de ustedes no conocían al Señor hasta que de alguna manera alguno de nosotros entró en contacto con usted? Le compartimos la palabra, usted la recibió en su corazón, recibió al Señor y ahora está aquí con nosotros también celebrando cada domingo y glorificando el nombre de Dios. Amén. Antes no glorificabas el nombre de Dios, ahora lo haces. Y estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo a hacerlo. ¿Está conmigo? Extender el reino de Dios también es una forma como la gente glorifica el nombre del Señor. Porque no conocían antes al Señor y ahora lo conocen. ¿Amén, iglesia? Billy Graham dijo, el dar es una herramienta silenciosa del evangelio. El dar. Y Billy Graham, para los que no lo conocieron, ya murió. Fue un evangelista que en el siglo pasado, hermano, llenaba estadios. Miles, millones de personas alrededor del mundo. Él viajó por todo el mundo. Y él era un predicador. Su casa en Estados Unidos es una casa, bueno, para los peruanos era una mansión, parece. Pero en el estatus en el que se movía, una casa modesta, sin grandes riquezas. Pero escúcheme, ¿cómo logró viajar por todo el mundo, alquilar estadios, alquilar televisoras para pasar una película y un mensaje después de la película, para evangelizar a la gente? ¿Cómo lo logró hacer? ¿De dónde sacó la plata? ¿De dónde? Digo conmigo, la iglesia. Cada creyente, usted y yo somos parte de la iglesia, amén. Él tenía un grupo de personas que ayudaba. Hermano, varios de esos hombres y mujeres que ayudaban económicamente al ministerio de Billy Graham no daban el diezmo, daban el 90% de lo que ganaban. Esa gente entendió para qué Dios los había bendecido mucho. Eran gente que tenía mucho, sí. Varios de ellos millonarios. Y yo digo, claro, Dios quiere darte en abundancia. Pero ¿qué tan fiel tú y yo somos como para poder extender el reino de Dios como estos hombres que ayudaron a Billy Graham? Por ejemplo, entre otros casos, que de pronto sabían que todo no era para ellos y ellos vivían con el 10% y el 90% lo entregaban para la obra. Ahora, no me malinterprete, escúcheme. No pretendo que usted diga, ¡ay! Y yo no doy ni el 10%. No, yo no estoy diciendo esto para que usted se sienta mal o culpable y saque de su bolsillo dinero que no quiere dar. Le estoy diciendo esto para que entendamos que Dios nos bendice para que nosotros bendigamos a otros y para que en el mundo se glorifique el nombre del Señor. Para eso es. ¿Para qué a Dios le interesaría darte en abundancia y que te vuelvas tal vez, en muchos casos, millonarios, en muchos otros, de repente que tengas mucho más de lo que necesitas? ¿Para qué Dios quisiera que tú tengas más de lo que necesitas y cuando te mueras no te vas a llevar nada? ¿Para qué? Jesús dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, háganse tesoros en los cielos. ¿Está conmigo? ¿Y sabe lo que hacían estos hombres que ayudaban a Billy Graham y a otros predicadores también? ¿Sabe lo que estaban haciendo? Tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. ¿Sabes? El Apocalipsis nos dice que Dios nos va a dar una corona. Hay una corona como premio por alcanzar a otros para Cristo. Cuando tú compartes el evangelio con alguien y esa persona es ganada, te estás haciendo tesoros en los cielos también. Amén. Yo estoy seguro que muchos de estos hombres van a tener coronas en el cielo porque entendieron que el dinero no era solo para ellos.
era para bendecir al mundo, para bendecir a los demás, para extender el reino de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Y por último, que esto lo dice el apóstol Pablo, aunque no lo dice como una razón en el texto. Dice, pues perdóneme. Versículo 13 de 2 de Corintios 9, 12 al 13 dice, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, que es lo que mencionamos. Punto seguido, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y estaba meditando, mi hermano, ¿qué es esto de que son obedientes a la buena noticia de Cristo? Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el dar va a hacer manifiesto a los demás que tú eres obediente a la buena noticia de Cristo. Y entonces me puse a buscar dónde en el Evangelio dice que debemos dar. Y aunque encontré textos en los que dicen que dar, que ya se los he compartido en muchos otros, lo que entendí, mi hermano, es que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el hecho que tú y yo demos va a ser un reflejo para otros que el Evangelio me ha transformado a mí. Porque antes no daba para los demás. Antes no me preocupaba de los demás. Ahora sí me preocupo de extender el reino de Dios. Ahora he entendido que Dios es mi Salvador, que Jesucristo es mi Salvador y que no debo estar de brazos cruzados, que tengo que hacer discípulos. ¿Está conmigo? Cuando el Evangelio me transforma, entonces doy con gozo. ¿Amén? El dar con gozo es una expresión de que he sido transformado por el Evangelio. Y esta es la tercera razón para qué dar. Porque es una evidencia que el Evangelio me ha transformado. Es decir, que Dios está en primer lugar. Ya no el dinero. Doy porque es una evidencia de que Dios está en primer lugar y ya no el dinero. Lucas 19:8 nos habla de la historia de Zaqueo. Y dice que entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, a Jesucristo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La respuesta de Jesús a las palabras de Zaqueo fue, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Mira cómo Jesús se dio cuenta que Zaqueo lo había aceptado en su vida, que Zaqueo había aceptado el Evangelio, que se había dejado transformar por el Evangelio. Usted lea esta historia, repito, capítulo 19 de Lucas, lea la historia de Zaqueo y no va a ver que Jesús le dé un sermón a Zaqueo. No hay un sermón de Jesús a Zaqueo. Solamente él está, su presencia está allí y Zaqueo recibe a Jesús. Y la experiencia de tener a Jesús en su casa le hace dar un paso más, de dejar que su mensaje entre en él y lo transforma. Ya no estaba el dinero en el corazón de Zaqueo, que hasta hace poco había estado ahí dominándolo. Ahora era Dios en el centro de su corazón. Hechos 4 del 32 al 35 nos dice, mire lo que pasaba con la iglesia que los apóstoles empezaron. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué, pastor, quiere que venda mi casa? No. Quiero que seas libre para hacer lo que Dios ponga en tu corazón hacer. Que no seas esclavo de tus posesiones, que no seas esclavo del dinero, que Dios esté en primer lugar en tu corazón.
¿Está conmigo, iglesia? La Biblia no dice que todos vendían sus casas. Muchos lo hacían. Amén. Algunos dicen, ¿dónde dice la Biblia que hay que diezmar? En el Nuevo Testamento. Muéstrame en el Nuevo Testamento. Y aunque lo podemos encontrar cuando Jesús lo menciona, pero el tema es este, fíjese. No es el punto que lo encuentres escrito ahí. Porque está escrito esto, que algunos vendían sus casas y tú no estarías dispuesto a vender tu casa. Y yo tampoco ahorita. ¿Está conmigo? El punto es que tú y yo no somos libres para dar muchas veces. Porque el dinero todavía está ahí como lo principal en nuestra vida. Y nos duele desprendernos de él. Porque no le creemos a Dios que Él nos va a proveer. ¿Sí está conmigo? Elías llega a una ciudad, Sarepta, en tiempo de una sequía que Dios había profetizado. Y recién empezaba la sequía, iba a durar como 3 años. Y llega a la casa de una viuda. Dios le había dicho que vaya a la casa de la viuda, que ella lo iba a sostener. Y cuando llega a la casa de la viuda le pide un vaso con agua, le da el agua y de pronto le dice, ¿tienes algo que comer? Y le dice, solamente tengo un poquito de harina y de aceite y pensaba hacer una torta para mi hijo y otra para mí y luego dejarnos morir porque no tenemos nada más, es lo último. Y el profeta le dice, está bien, haz como pensabas, pero primero, antes de hacer para ti y para tu hijo una torta, haz una para mí, debajo de las cenizas. Porque el Señor dice, la harina no menguará y el aceite no se acabará hasta que por mi boca vuelva a haber lluvia. La viuda tuvo que tomar una decisión. Creerle al profeta lo que le estaba diciendo, que no se iba a acabar esa harina y esa lluvia, que ese último bocado que ella pensaba comer no iba a ser su último bocado, sino el del profeta. O creerle que se iba a multiplicar la harina y el aceite. ¿Sí me dejo entender? Y ella decidió actuar en fe. Y le creyó al profeta. Y la Biblia dice que la harina no se acabó, ni el aceite menguó todo el tiempo de la sequía, hasta que nuevamente hubo agua. ¿Está conmigo, iglesia? Escúcheme, el dar se centra muchas veces en un acto de fe. Por eso es que decimos que las primicias son un acto de fe por amor, por gratitud. Termino con esto. Tercera de Juan capítulo 5 versículo 8 dice, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. El apóstol Juan, escribiéndole a algún creyente que había tenido a bien suplir las necesidades de los predicadores que llegaban a su ciudad. Y mire, estos predicadores daban testimonio de cómo el evangelio había tocado a este hombre, al punto que él había asumido el hecho de ayudarlos, sustentarlos mientras estén en la ciudad. ¿Está conmigo? Dios no quiere hombres y mujeres que se acerquen a dar a regañadientas, confundidos, con culpa en su corazón y con miedo de que Él no los vaya a volver a bendecir. Porque eso quiere decir que no lo conocen.
Dios busca hombres y mujeres que le crean y que sepan que Él es tan amoroso y tan fiel que, como dijo el salmista, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Está conmigo, iglesia? Cierre sus ojos, por favor.